Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encoders. Hoy toca hablar sobre Fast API en el episodio número 6. Nos va a estar hablando de Fast API, algunas comparaciones con otros frameworks y cómo lo está aplicando en sus proyectos personales. Esto es por un proyecto personal, ¿cierto? Sí, para varias cosas en verdad, pero sí. Empecemos con el capítulo. El Sí. capítulo se titula Comunicación entre programas, con foco en rodillas, a decir algo. No, te iba a decir dale, Chris, pero dale, nada más. Aquí hay dos conceptos que quiero introducir en esta transmisión. La primera es cómo se comunican los programas entre sí. ¿Qué protocolos existen? Vamos a revisar API REST, que es uno de los protocolos, para luego ver FastAPI, que es una implementación de ese protocolo. Yo creo que los que estamos acá presentes en la transmisión y los que nos están escuchando, más o menos sabemos lo que es una API y para qué sirve. Pero para los que no, voy a hacer un repaso. Y así que aquí, Rodo, atento cuando mencione algo que no quede claro, para hacerme el traductor clásico, para explicarlo ¿Te en vienen palabras más los fáciles. chilenismos? No, ¿No? no, Ah, así ya. que o palabras muy técnicas. Bueno, si uno busca la definición de moderno, de API, como que tiene la misma definición en el nombre del título. No siempre es el caso. Hace varios meses revisamos Flask, que también es una implementación de una API. Pero FastAPI, me acuerdo que en esa oportunidad varias personas mencionaron que ocupaban FastAPI y no Flask. Entonces ahí me quedo con el bichito y quedé en deuda en poder explicar FastAPI. Y FastAPI, su característica es que es sencillo de ocupar, tiene una buena comunidad y veloz comparado con otras alternativas. Y quiero poner acá el ejemplo de cómo se ve una API para que cuando diga API y empiece a hablar de estos temas más en profundidad o más general, tengamos en mente lo que es una API. ¿Ya? Claramente estamos hablando de código. Aquí tenemos un código en Python que ocupa la librería FastAPI y otra, PyDantic, que luego va a ver en detalle para qué sirve. Pero en este script yo defino funciones, ¿ya? Funciones que van a ser utilizadas por otros servicios, ¿ya? Entonces, ¿qué hace una función? Una función toma argumentos y ejecuta cosas, o sea, hace transformaciones, puede guardar información, transformar esa información y guardarla o entregar información. Es una función clásica de programación, pero que tiene este concepto de que uno habilita esta función para su consumo. Todo esto lo vamos a ver en detalle, así que no se entiende, pero yo diría que así se ve el código de una API. Y aquí tenemos la documentación de la API y cómo se Un interactúa segundo. con FastAPIs. Y dale, Rog, si tiene algo que aclarar para buscar el ejemplo. Ya, no, por ahora nada que se me ocurra. Solamente me causa curiosidad lo que decías de Flask versus Fast API. Como la palabra fast está en el nombre, uno intuye que debe ser rápido, pero no, No, no. a lo que me refería que es Fast API. API está en la palabra, Sí, no pero Fast. sí, pero es que también Flask versus Fast API. Me intriga cuál es la diferencia, porque quizás una es más rápida que la otra. ¿Será Fast API más rápido que Flask? Por algunos memes que he visto, parece que sí, pero no, yo no he hecho la comparación. Esa comparación me intriga. ¿Vamos a hablar de eso después o no? No hice una comparativa de performance entre Ya, las dos herramientas. ya. Claro, ¿alguna duda? Oh, O no, público, mayor, de hecho iba a tirar la broma. mayor Me acordé que tengo que cosa. pagar el arriendo, weón. Por eso me fui 2 segundos. Que estaba ¿Qué? medio distraído esta semana, así que no se me olvidó. Y ahora me recordaron y dije, chucha, se me olvidó esta weón. Y me van a cobrar. Así que Ah, pesqué un poquito, llegué a la parte de Fast algo. No creo que me echen de la casa. Así que continúa nomás. Nada, pero expliqué lo que era una Fast API, o sea, que es una API en general, nada nuevo. O sea, para ti. Ah, ya, Acabo entonces no. de. Voy a ir Igual modificando recordar que, algo. que una API se puede programar en cualquier lenguaje. La gracia es que ocupa HTTP para comunicarse. Bueno, sí, se ve en mi pantalla. Sí, Cambié se ve. de. El ejemplo práctico se está mostrando. Sí, que es otra pestaña que quiero mostrar. Ahora se ve. Sí, Se ve como el Visual Studio Code, que es cursor. sí, ¿No es cierto? sí se ve. Ese es Ya, cursor. sí. Ya, ok, bueno. Bueno, aquí tengo el ejemplo que está en código.
Y si levanto este servicio, lo que voy a ver es... Estoy pasando rápidamente para que tengamos en la mente de lo que vamos a hablar, ¿ok? Entonces, esta es una interfaz que me permite interactuar con las APIs, ya con estas funciones que yo escribí y me pueden retornar. Yo puedo ocupar esa función finalmente. Esta función que está en este endpoint, yo la puedo ocupar y poner ejecutar y voy a tener una respuesta, un código. Aquí está la respuesta, por ejemplo. Me entrega una Le descripción voy a de... dar un poquito de zoom, un poquito enano y no lo alcanzo a Ya. leer bien. En estricto rigor, en esta dirección está la función, la API, y yo cuando hago un llamado a esa API, me retorna una respuesta. ¿Ya? Esa función está configurada para que me haga un retorno de esta respuesta, que son descripciones de ítems, que podrían ser parte de una base de datos. ¿Ya? Eso es una API, y esto es Fast API, lo que estamos ocupando. ¿Ok? De eso vamos a hablar. ¿Podrías copiar y pegar De- el URL en tu navegador, porfa, para que se vea en la práctica qué es lo que uno obtiene? ya. Porque Sí, al si copio final, esto. sí, eso. Al final eso es una URL que uno puede poner en el buscador y se conecta Oye. al localhost, al puerto 8000 específicamente del localhost y te trae lo que sea que esté montado ahí. ¿Qué cosa, Mati? Yo estoy echando de menos un poquito, como que nos fuimos directo a la API a hacer que Sí, funciona, pero yo voy ¿venís cuándo viene? ¿Cuándo viene cuándo lo ahora. usamos? Ahora, Por qué lo vemos? Ah, sí. ya, todo bien, todo no digo O nada. sea, quise dar una pequeña demo para que nuestra mente, creo que lo dije cuando tú no estabas, pero para que tengamos en nuestra mente lo que es una API, para los que no saben lo que es una API, y no sea algo desconocido hasta que lleguemos el momento de mostrarlo. ¿Ya? Casa sí, Cris, ahora sí que tranqui. Puedo estar un mes más. Muy bien, muy bien. Aunque hubiera preferido que no tuvieras casa y sí un PC. Bien, buena respuesta, buena respuesta. Me gusta tu. Aprovecha que estás pagando la casa y... Claro, y sí, compro un PC así como de la sí, nada. de una. Es cortísimo. Bueno, el capítulo de hoy va a empezar por lo general, un esquema de una aplicación, los distintos tipos de comunicaciones que existen entre los programas. Voy a introducir API REST, voy a hablar sobre las componentes que tiene una API REST, comparar las distintas herramientas que existen, que implementan esto, FastAPI, Flask, Django REST, que se pueden ocupar en Python. Existen otras, de seguro que sí, pero nos vamos a centrar finalmente en FastAPI. Esquema de una aplicación. Y aquí les quiero contar por qué estoy hablando de esto exactamente. Y lo mencioné un poco en mi post de LinkedIn, para los que leyeron o no, se lo repito. Hace 2 meses me junté con amigos y nuestro desafío era construir una aplicación, un chatbot. Entonces, bueno, es una aplicación, somos un equipo. La idea era dividir, ¿cierto?, esta aplicación en módulos para que cada uno desarrollara un módulo, entendiendo que cada módulo tiene una propia lógica. O sea, el módulo A hace A y le entregan la información a B, al módulo B, y B procesa esa información y finalmente le entrega esa información al módulo C. De esa forma, tengo una aplicación dividida en módulos lógicos y podemos desarrollar en paralelo. Pero una de las problemáticas que tuvimos, fue cómo hacemos la comunicación entre estos distintos módulos. Y eso fue un mundo a explorar que voy a mencionar en esta transmisión. Chris, cuando hablas ¿Sí? de estos módulos, ¿puedes dar un poco de contexto, así como un ejemplo de qué Sí. tipos de módulos tenías? Ah, lo tienes ahí. Sí, esto es un Ya. ejemplo, pero el ejemplo que desarrollamos aquella vez fue el siguiente. Era un chatbot. Entonces el chatbot tiene un front, va a tener una componente de almacenar el chat y tiene una componente de entregar, de generar una respuesta al chat. Entonces podemos dividir la aplicación en tres. En verdad lo dividimos en más componentes por la lógica que queríamos implementar. Pero eso va a ser episodio de otro capítulo cuando desarrolle esa aplicación, lo podemos mostrar en detalle. Pero dejémoslo en esos tres módulos: front, la base de datos y la generación de la respuesta. Ya. ¿Todo bien ahí, Rod? Ya, ahora sí. Entonces, una aplicación la tenemos que imaginar que existe un cliente. ¿Ya? El cliente va a ser nuestro front. El front va a ser la página web que vamos a acceder. Puede ser una aplicación web, puede ser un software que se instala en nuestro computador. Entonces, a eso se le llama el cliente. El cliente finalmente renderiza, muestra la información para que el usuario final interactúe, pero hacia atrás, donde está el backend,
va a haber una comunicación. Hay una comunicación a estos módulos que en este ejemplo se llama autentificación, enrutamiento, seguridad, que van a tomar esta información del usuario para ver si ingresó las claves o no, si tiene permiso o no para ocupar el producto. Luego tenemos otros módulos donde está la lógica del negocio, la lógica del producto, ¿ya? Quiero tener un módulo que haga consulta a la base de datos de servidores, a la de productos, a los de pedido. Entonces, yo, Cristian, compré algo en eBay. Entonces, este sistema por detrás tiene que identificar que yo soy Cristian, que estoy ocupando mi usuario y cuenta, y de que estoy registrado en la base de datos, y va a ver mi registro de mis pedidos, el orden del pedido, y ese orden de pedido tiene productos y los productos tienen precio. Entonces, toda esa lógica de negocio está construida en el backend. Yo puedo construir esos módulos, ¿cierto? Como un módulo que vaya a buscar información del cliente, otra información del producto y por último información del pedido. Y luego junto toda esa información. Entonces, esto es una arquitectura de la aplicación. Yo podría definir una arquitectura distinta. Yo creo que esta no es la única arquitectura posible. Pueden haber mejores arquitecturas, pero siempre va a depender del caso de uso que yo quiera. A lo mejor busco mayor velocidad, mayor escalamiento, reducir costos o por factores del equipo. El equipo que queríamos este chatbot sabemos programar, pero no somos expertos desarrollando software. Entonces decidimos ocupar Fast API porque se mencionaba que era una aplicación sencilla para empezar y aprender. Y así fue. Cuando habláis de cambiar el esquema, ¿te referís como, por ejemplo, borro tu parte de API Gateway? Algo así, la elimino casi. Sí. ¿Por qué razón? No estoy dando que haya que eliminar nada, solamente, por ejemplo, para hablar de esquema cambiar. Sí, Vino con el otro, qué sé yo, no sé, una wea así. exactamente, podrías eliminarlo y tener un solo script que haga todo, ¿ya? Y listo. O podrían tener una base de datos, guardar los archivos en memoria. Hay distintas combinaciones. Un monolito. Exactamente, Dijeron cuando eso. tiene un solo script se le llama monolito. Pero, ¿cuál es el problema de los monolitos? Es que hay demasiada dependencia entre ese script. Si tú haces una modificación a ese script, puedes botar todo el servicio. Si quieres actualizar una sola parte de ese monolito, como que estás tocando todo el código. Entonces eso tiene un alto riesgo. En cambio, si solamente modificas la parte del que dice servicio de producto, que va a buscar el producto, estás en un ambiente más controlado y solamente esa parte se va a caer y no los otros. Entonces, una persona que solamente quiere ver información de usuarios va a poder tener su información de usuario y la boleta, pero no va a tener detalles de los productos porque ese servicio está caído. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ujú. Bueno, aquí también tengo otra diagrama más simple de lo que estamos hablando. Tengo front, estos clientes se conectan a una API Gateway. Está chiquito, igual, por si acaso. ¿Cómo? Está Sí, chiquito. se ve chico, sí. Bueno, no puedo hacer mucho con eso. Ahí lo hiciste, po. Sí, no sé. Ah, sí, ahí puedo hacer zoom, pero raro. Quería ya hacerlo, mira, como que Voy a volver a esta lámina porque estoy pensando si se entiende la idea. De alguna forma, si descompuesto mi aplicación en distintos módulos, de alguna forma se tienen que comunicar de forma efectiva. Entonces, si uno averigua cuáles son los tipos de comunicaciones que existen, podemos encontrar distintos tipos. Veamos si les suena algunos de estos o si alguien del público que nos está escuchando los conoce. Está REST, el API REST, QA, también está el RCP, WebSocket, SOAP, Message Queue, base de datos, también podría ser archivos. ¿Les suena? A mí me suenan algunos, pero no conozco ninguno suficientemente bien. El REST lo estudié en algún momento, pero ya lo olvidé. Nunca lo Bueno, utilicé. El REST es el API REST. sí suena el REST y por alguna razón me suena el SWAP. Lo vi una vez, pero no me acuerdo por Sí. qué chucha, weón. De seguro que es porque llevas años trabajando. Por lo que sé, SOAP es un protocolo antiguo, pero que se ocupa en sistemas bastante legacy, pero que se siguen ocupando como los sistemas bancarios. Aguante Excel. Pero lo otro no lo había ni Y- escuchado en todo caso. O sea, Yo he ocupado el RPC porque en el engine que ocupo para desarrollar videojuegos ocupa RPC cuando quiero hacer un juego multiplayer y lo ocupé el año pasado. Y también conozco GraphQL, Message y las bases de datos. WebSocket me suena, pero nunca lo he ocupado. Bueno, entonces en esta tabla puedo ver una descripción de qué se tratan.
parece un poco chino lo que dice ahí, pero centrémonos en la que dice principal ventaja, principal desventaja. Y eso Oye, da como el caso típico de uso. están diciéndolo en el chat y iba a contar lo mismo, lo escribió Robo, me imagino, pero el REST es el más común, que alguien lo mencionó por ahí al principio, pero es como lo que uno, no sé quién lo dijo al principio, que por HTTP y lo que sea, como es cualquier cosa que se comunique por HTTP, pero técnicamente podría comunicarse por otra cosa, que, bueno, son otros protocolos, ¿o no? Igual quedaría, el más Sí, típico entiendo yo también, o sea, es lo que yo normalmente he visto por la vida, trabajando efectivamente. no me considero un experto en el tema, pero por ejemplo, es exactamente un protocolo de comunicación y se aprovecha de ocupar ese protocolo para implementar lo que es el REST. Los otros protocolos me imagino que ocupan otro tipo de conexiones entre los dos servidores, pero desconozco. Porque el HTTP es algo mucho más fácil de entender, porque navegamos por internet, hemos ocupado API, yo creo que todos hemos ocupado al menos una vez una API pública al menos. Entonces como que es más familiar. Pero Bueno, lo otro se establece a través de conexiones. O sea, si tengo dos servidores, para establecer una comunicación entre dos servidores, necesito el IP y un puerto. ¿Ya? Y se define un protocolo de comunicación entre dos servidores. Y para que eso funcione de forma correcta, tanto el servidor como el que manda la señal, el mensaje, tiene que tener el programa, la herramienta habilitada para la comunicación. Entonces, cuando uno levanta un servidor web, ¿cierto? Este servidor web acepta el protocolo HTTP en el puerto 80 o en el 443. Eso se puede modificar a otros puertos. Y ese protocolo tiene estos procesos de que funcione bien la comunicación. Ya ahí vamos a entrar al detalle por qué funciona el HT, bueno, ese otro, otra transmisión. Otra forma de comunicación, por ejemplo, que existe entre un servidor y otro servidor, es el clásico SSH, que uno pone la IP y el puerto, y el servidor tiene habilitado el protocolo SSH para uno establecer una conexión. Cuando uno se conecta a una base de datos, también hace exactamente eso. El servidor que tiene la base de datos tiene habilitada en un puerto este protocolo de comunicación. Me voy a tomar un shot cada vez que diga protocolo de comunicación. Pero repito esto porque esa es la base fundamental, no tan técnica, de cómo funcionan los servidores. O sea, tú tienes un IP puerto y ahí estableces código que establece el protocolo de comunicación. Y salud por eso. Pero es agüita, po, es agüita, Sí, sí. Negroni, No, Negroni. tengo que estar focalizado. Se nos va a curar crisis que no. Para dar ejemplo, REST, por ejemplo, el caso típico es para APIs públicas. Dice que es simple, ampliamente adoptado. Por ejemplo, el caso de gRPC tiene alto performance y se recomienda para microservicios internos. Es la evolución del RPC, porque la G es de Google, por si acaso, porque Google desarrolló el protocolo. Por ejemplo, WebSocket se menciona para ocuparlo para chat en vivo, como comunicación en tiempo real, cuando sea necesario. Y el otro que se ocupa harto es el Message Queue. Entonces se crean colas de mensaje asíncrona, alta escalabilidad, mejor latencia, procesamiento en batch. Ahí se ocupa Kafka, está el servicio de Adobe, que algún día yo creo que vamos a hablar de esos servicios. En conclusión de esta lámina, existen varias formas de comunicarse entre un script, otro script, de un programa a otro programa. En ciencia de datos, lo que nosotros hacemos es a través de archivos. Un script genera un archivo y el otro script lee ese archivo y lo procesa. ¿Por qué se hace de esa forma? Porque es sencillo, simple, y para un proceso de analítica tal, de machine learning, hay una fase que es bastante exploratoria. Entonces es bastante útil de esa forma. Y al guardar un archivo, ocupa el recurso de tu computador y no está ocupando los recursos de una base de datos que es más caro. Entonces, repito, el mensaje Chris. principal es entender bien lo que uno está haciendo, lo que quiere hacer. Y ahí uno determina cuál es la mejor solución. No porque, oye, todo el mundo ocupa FastAPI, ya ocupemos FastAPI y listo. ¿Sí, Ro? Sí. Dijiste que a veces, bueno, hablaste de los archivos, de que a veces es bueno procesar los archivos localmente porque en una base de datos se cobran el procesamiento. Eso, tal como dijiste delante, depende del contexto. Hay veces en que conviene usar la base de datos para procesar porque quizás es algo demasiado pesado que tu computador no
no puede procesar. Y ahí simplemente hay que pagar. Hay que decir, bueno, le pago al dueño del servidor para que me procese esto más rápido. Pero hay que tener ese trade-off en cuenta. Sí, bueno, ese es el mensaje, que hay que analizar lo que uno está haciendo y buscar la mejor herramienta que uno puede aplicar y conoce. Y este es el tercer punto spin-off que quiero tocar en esta transmisión, que es que uno conoce. Porque pequeña anécdota que me pasó desarrollando esta aplicación, este chatbot. Como estaba ocupando Cursor, Cursor es una IDE que tiene una inteligencia artificial implementada para poder desarrollar código. Es como el GitHub, entonces yo le escribo, oye, quiero un front que tenga un formulario y la cajita del chatbot, y me lo genera. Funciona bastante bien, pero funciona bastante bien cuando quiero hacer el Hello World de algo básico, una prueba de concepto. Pero cuando empiezo a escalar lo que yo quiero desarrollar, cuando quiero desarrollar una aplicación que funcione, que escale y que voy a disponibilizar a un usuario final, a varios usuarios finales, el desafío es mayor. Siempre hemos hablado en la transmisión desde el concepto de desarrollar una prueba de concepto a tener algo productivo. Hay un gran salto. Es lo mismo que pasa cuando uno hace un UPA Machine Learning y hace el ejercicio de Hello World con el dataset de Titanic o el Iris, que el dataset viene listo y uno aplica el Machine Learning y tiene su métrica de performance, pero cuando uno quiere hacer un modelo útil para la empresa es bastante más complejo y es un tema que siempre lo he mencionado en la transmisión. Y aquí quiero hacer una analogía similar de que hacer una prueba de concepto de una aplicación es fácil, pero escalarlo a una aplicación verdadera es más complejo y vamos a ver por qué. Y entonces tengo esa dimensión de aplicación. Y al ocupar una herramienta de inteligencia artificial que me ayuda a desarrollar más rápido la prueba de concepto, igual requiere un conocimiento, yo necesito un conocimiento de cómo funcionan las herramientas que estoy ocupando. En ese momento, ese día, fue como una hackathon que hicimos internamente. La idea era sacar la aplicación rápidamente y ocupemos FastAPI, que la IDE se encargue que la inteligencia artificial se encargue de generar todos los códigos necesarios. Pero como no éramos expertos en todos los conceptos que engloba FastAPI o API REST, teníamos un bug que nos quitó haciendo la reflexión, el post-mortem. Si hubiera sabido cómo funciona una API REST, hubiera identificado fácilmente cuál era el error y haberlo corregido. Con inteligencia artificial, pero me dolé mucho porque no entendía por qué el error. Y la inteligencia artificial tampoco entendía el error porque no tiene todo el contexto de lo que estamos haciendo. O yo no se lo daba a la inteligencia artificial. Entonces, con un poco de guía y conocimiento, la inteligencia artificial hubiera podido resolver ese problema. Pero fue mi culpa de no tener todo el conocimiento. Y ese es el objetivo de la transmisión, de poder entregarle esa información que me faltaba, ese mapa mental de cómo funcionan las APIs y las comunicaciones entre las aplicaciones. Chris, ya que estás hablando de eso, de esa experiencia específicamente, ¿cómo le venderías, entre comillas, a un artista el uso de en general, no solamente FastAPI o Flask o Django o lo que sea, sino que ¿por qué alguien que trabaja en ciencia de datos se beneficiaría de aprender este tipo de cosas? Buena pregunta, Rob. Entonces, muy buena pregunta porque repasamos esta lámina y el mensaje principal de toda la transmisión. Es entender lo que queremos hacer. No es que, oye, tienes que entender FastAPI o la API. Entiende lo que necesitas, ¿ya? Entonces, en un proyecto de Data Science, ¿qué necesitas? Tú tienes, por ejemplo, un resultado. Ya digamos que ya tienes tu modelo y tienes el modelo listo y quieres que la gente haga inferencia con ese modelo. O sea, un modelo de Data Science, ¿cierto? Digamos, un random forest, recibe atributos y genera un output como 0 y 1, para ponerlo en simple. ¿Ya? Y tus atributos son la edad, qué producto está comprando la I sería la variable respuesta, darle un crédito de 3 meses o no para comprar ese producto. Súper simple el caso para un e-commerce. Entonces, cuando yo usuario interactúo con esta página web, con este e-commerce, ingreso mis datos, mi edad, el producto que quiero comprar y mi profesión, qué sé yo, un dato adicional. La página web me tiene que devolver la información si es que soy apto para el crédito o para el pago en 3 cuotas. Entonces, yo soy un cliente
nuevo que la empresa desconoce, no estoy registrado en su base de datos. Entonces, ¿cómo la página web me manda esa información al data scientist? ¿Cómo le dice al data scientist, oye, llegó Cristian, 35 años, quiero comprar un computador? Dame la respuesta si es que le doy un crédito o no, a 3 meses. ¿Cómo hago esa comunicación? ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo yo, data scientist, habilito este producto que desarrollé analítico al equipo de e-commerce para que lo implemente en su página web? O si no, es inútil lo que hice, porque no se está ocupando. Lo tengo que poner en productivo. Entonces ahí hay varias preguntas. O sea, tengo que poner este modelo en productivo, que funcione. Pero la parte de comunicación, que es la transmisión de hoy, tengo que pensar en la comunicación. ¿Cómo se comunica? Y cómo comunicación entre dos programas. O sea, aquí está el razonamiento del data scientist. Puedo ver mi desarrollo como un programa, la página web como otro programa. ¿Y cómo se comunican? Y ahí voy respondiendo, me voy respondiendo solo. Y con la ayuda de GPT puedo ir respondiendo y descubriendo cómo se hacen estas cosas. Pero lo que yo tengo que entender, que es lo fundamental para ocupar la herramienta de inteligencia artificial o para buscar Google de forma efectiva, es saber que, oye, tengo un programa, tengo otro programa, cuál es la mejor forma de comunicarse. Y ahí voy a llegar como, oye, existen todos estos protocolos de comunicación. Ok, ¿qué necesito? Ya, porque todos tienen ventaja y desventaja. Entonces digo, oye, necesito un alto performance porque el e-commerce atiende a 10 millones de personas por hora. Entonces voy a ocupar, por ejemplo, gRPC porque dicen que es lo mejor. Luego claramente busco más información de si gRPC realmente sirve para e-commerce o hay otro protocolo que no está en esta lista que me funcione. Pero digamos que no tengo ese requerimiento de alto performance, sino que funcione bien y que sea simple de implementar porque yo, data scientist, lo tengo que implementar. Entonces digo, ok, voy por la protocolo REST y ahí me voy por un tubo. O sea, ¿cuáles son las herramientas para implementar API REST? Estoy ocupando Python. Ah, existe Fast API, Django, REST, Flask, ¿cuál me sirve? Y ahí voy como contestándome solo la pregunta. Entonces finalmente, a tu pregunta, ¿para qué le sirve a un data scientist esto? Es para poder dar su modelo a otro programa. En otras ocasiones, lo que he visto es que la información se deja en una base de datos, porque se ejecuta de forma batch, se disponibiliza una base de datos como el ID del cliente, su score, el 1 y 0, y luego el e-commerce, yo le digo, oye, está en la base de datos. Filtra por fecha, el ID y ahí la respuesta. No me molestes. Yo me encargo de cargar la base de datos y tú lees la base de datos, porque también es un protocolo de información. Otro protocolo puede ser mandarle un Excel por correo. Yo creo que también es un protocolo de comunicación, pero es lo más deficiente que puede existir, que se ocupa, que existe. Pero nunca lo vamos a encontrar en estas tablas. Ya, dale. Bueno, entendiendo ese punto, digamos que queremos ir por API REST, porque nos sirve sus ventajas, no nos preocupa sus desventajas, se aplica a un caso, se ha aplicado para casos similares que queremos ocupar, entonces vamos por API REST, que sea muy probable, muy común que se ocupe. Y bueno, este un poco el ejercicio que le mostré en un inicio. Entonces existen métodos HTTP principales. Y aquí aparecen palabras que nos van a sonar familiares. Get, post, put, que son definiciones de qué es lo que va a hacer la API. Get me va a dar un resultado. Post, voy a crear algo nuevo. Put, actualizar Gris. recursos. ¿Sí? Y una pequeña pausa. Gracias James por el SAP, TED-SAP. Llegó a Blonder. Buena. Le llegó como de suerte. Esto, bueno, no sé si fue suerte o algunos son dirigidos, pero la mayoría de los gifted subs son. Y con eso, Mati, tienes que comprarte un PC. Es que no estaba leyendo el chat, Chris, pero empezó un mini troleo, no sé por qué, de nuevo a mi PC. Dije que tenían que suscribirse y se suscribió gente, ¿cachai? Así que ya, pero mínimo tenemos que tener. No andes moviendo el gold. Sí, pero bro, tú no querías ir, ¿cómo se llama? Tú estabas frenando mi campaña de marketing y dio resultados. Tengo la prueba ahí en vivo. Ya, eso, Chris, dale nomás. Gracias por el SAP. Gracias a todo caso. Muchas James justo quiere gracias. hacer un chatbot. Sí. Buena. Aquí, confío en usted en el chat. Me avisan si es que me tienen que interrumpir Sí. porque estoy demasiado concentrado. Sí, dale hablando. nomás. Solamente era solo otro video al Mati. Nada más por ahora. Bueno, tenemos estos métodos HTTP principales
que nos van a ayudar a entender qué hace la función. Después esto lo vamos a ver en detalle, pero esto es como lo inicial de entender de qué se trata una API. Apareció un error en mi computador, pero está todo bien. Ya no lo vimos, Luego sigue nomás. tenemos, esto es igual clásico, una respuesta de estado. Pero te voy a esconder el error, como que le voy a poner como un parche porque me molesta. Pero no A lo lo mejor, vemos, no sé si es no, no, que... no, está en la otra pantalla y me molesta visualmente. Ya, el... Sí, aquí hay ciertos errores que son errores de estado de HTTP. También nos pasa cuando interactuamos con una página web, que está el clásico error, el 503. Y cuando está todo bien es 200, pero ese normalmente no lo vemos porque la página web se carga e interactuamos. Entonces hay memes del error 400, es un buen número. Y también tenemos una respuesta de esta interacción, de esta comunicación. O sea, yo mando la comunicación, mando el mensaje, se me devuelve siempre un mensaje de que si fue exitoso o no, para poder debuguear o proceder. Y una respuesta, o no, puede que no reciba ninguna respuesta. Probablemente hay un estatus que dice success y por ejemplo en el ejemplo de acá me entrega información de un producto y una fecha. Con todos conceptos, como se lo mostré al inicio de la transmisión, voy a volver a mostrar ese código. Con esto yo podría decir, oye, ya creé una API, tengo mi script con APIs, que son funciones que transforman datos, entregan datos, guardan datos, y yo podría decir, ok, listo, o sea, sé todo lo de API. Y adicionalmente tengo esta linda página web con, si que la encuentro, con la documentación del API. Digo, oye, que listo, check, sé API. Y paso al siguiente capítulo de mi camino a ser un data scientist, a un desarrollador de software. Pero en verdad, como mencioné hace 20 minutos, desde el Hello World hasta una aplicación hay un camino bien largo. ¿Y por qué? Ya eso voy. Entonces, ¿cuáles son las distintas componentes que debo considerar cuando estoy construyendo APIs? Y aquí fue mi error de desconocer estas componentes. Porque si hubiera conocido estas componentes, hubiera podido resolver rápidamente el error y seguir con mi vida. Ya. Aquí son 9 puntos o 10. Después de estos puntos, vamos a ir a los memes. Y en la segunda parte de la transmisión vamos a ver ya código de cómo se implementan estas APIs con todo esto considerado. ¿Ya? Porque aquí realmente es cuando uno aprende a desarrollar APIs, que mucho más trabajo que poner get, la función y las transformaciones. Aquí Mati o Rob o público, si hay una duda, la mencionan y la vamos a tratar de aclarar. Va a ser un poco denso, así que espero ir a una buena velocidad para que se entienda de forma general lo que vamos a ver. Dale, ¿Listo, Mati? Uf. Existe el concepto de sync y async. ¿Te ya. suena, Mati? Sí, sí, Sí. me suena. ¿Sabéis de dónde me suena? Te puedo ser honesto que nada que ver de dónde me suena, pero donde más lo aprendí como en general el concepto, aunque no aplica tanto para acá, cuando estaba en la tesis de magíster, como así programación en paralelo, uno programaba, no usábamos librerías como ahora que te lo paralizan solo, sino que yo tenía que programar el paralelismo, weón. Entonces tú podías hacer Mm. ciertas operaciones síncronas, ¿cachai? Y asíncronas, que le mandabas el mensaje al otro procesador y la weá, y no todo tenía que mandárselo ahí exacto. Era una locura, en todo caso. Yo sufrí mucho, pero ahí aprendí el concepto y al final terminé usando todo síncrono porque la weá como que así que era más eficiente, pero dejé la pura zorra y no me funcionaba, se caía, no entendía por qué, así que al final dije que esperen todos los weones nomás y que procesadores de mierda. Hice todo lineal, weón. Pero funcionó. Eso. Bueno, sí tiene que ver con procesamiento en paralelo. ¿Cómo lo veo yo? Que síncronas, yo habilito mi programa, ¿cierto? Que tiene la API disponible. Entonces, si a esa función le llega una solicitud, alguien ocupa esa función y luego llega otra, primero va a terminar la primera que llegó y luego va a ejecutar la otra. Ujú. Entonces, Esto es una si el cola. procesamiento se demora, se va a formar una cola larga de espera. Una operación asíncrona, la función puede aceptar varias solicitudes en paralelo. Entonces no se forma esa cola. Esto es muy simple, todo puede ser caótico si está mal configurado. FastAPI ocupa
por defecto las operaciones asíncronas, que se entiende que una API pública, que son los usos típicos recomendados, va a recibir varias llamadas a la vez y tiene que ser capaz de procesar esas llamadas a la vez para que la experiencia del usuario final sea agradable y no hayan problemas de que se cayó la conexión, etcétera. Y para entenderlo en profundidad, ¿cuáles son las implicancias? Una es que en una me forma cola y en la otra no. Pero si, ojo, que en las síncronas el proceso es muy pesado, por ejemplo, que en vez de mandarle un atributo, dos atributos, le mando 1 millón de atributos por llamada, claramente eso va a ocupar más recursos del servidor, tanto de CPU y de RAM, que pueden hacer que el set completo se caiga, dado que se le acabó la RAM o la CPU acoplada, como al máximo. En cambio, en las operaciones síncronas, realmente va a procesar uno, cuando termine recién va a procesar el otro. Entonces no voy a tener ese problema de reventar el servidor. Y recuerden que los principios fundamentales de servidor, en cierta medida, es entender cuánta CPU tengo y el uso de esa CPU y de la memoria, del disco duro, del bando de ancha, de la GPU que la estoy ocupando. Pero en simples palabras, CPU y RAM. Siempre piensen en eso cuando están como ocupando recursos de un servidor. De eso se trata. Luego, ese punto más o menos se entendió, Rod. También existen el concepto de modelos de datos. Por ejemplo, en mi ejemplo, Está un poco que tapado, Chris, mencioné... por si acaso. Sí, esa parte está un poco tapada, el verdad texto. verdad que esta es la... Ahora sí. Voy a ajustarlo un poco. Entonces, en estos modelos de datos, yo del e-commerce que entrego mi edad y el producto que quiero comprar, son dos atributos. Pero si yo habilito la API, a lo mejor me manden mi estatura y el producto que ya tengo. Entonces voy a tener problemas. O puedo mandar otro atributo. Entonces yo tengo que definir cuáles son los inputs que va a recibir, como tanto el output que va a entregar. Y puedo agregar validaciones a ese input, que sea numérico o string. Entonces ya vemos que ya le estamos agregando más cosas. No solamente poner la función y sumar 1 a 1, ahora tengo que validar que sean variables numéricas las que me están pasando. También tengo que estar pensando en cómo voy a almacenar los datos y procesar los datos. Ocupar base de datos como Redis, que es una base de datos temporal en el caché, porque voy a procesar esa información. Por ejemplo, en e-commerce a lo mejor guarde en el caché todos los productos que estoy navegando para luego ofrecerme un descuento y luego se borra esa información porque está pensada en la sesión del usuario. O si quiero almacenar toda esa información, tengo que pensar en tener una base de datos que almacene esta información como un Postgres, SQLite. También en cada función, en cada API, tengo que pensar en las necesidades del negocio que tengan. Ya esto es como si alguien viene del lado muy técnico, se puede olvidar de las necesidades del negocio, que no solamente significa validar si es un número o no, sino que, oye, el producto que está dentro de este set de productos que tienen los descuentos que se van a aplicar. No todos los productos tienen el descuento, sino este set de productos. Entonces, son preguntas que hay que hacerse y agregarlo a la API. Ciertos usuarios pueden tener ese descuento. Otro tema también importante, la autenticación. Realmente, si yo dejo pública una API, pero no quiero que sea pública, sino que solamente ciertos servicios o ciertas personas puedan acceder a esa API, tengo que poner una capa de acceso. Entonces, también tengo que agregar ese código para que no me roben la data. Chris, tenía experiencia ¿Sí? en eso, es muy leseado. Yo en general eso nunca lo he hecho en la vida, como que no he llegado ahí, nunca. Nunca me ha importado. Es más código, no es difícil de entender, pero es algo nuevo que hay que aprender. Es como, esto está basado en Python, pero como siempre menciono, cuando uno empieza a ocupar una nueva librería, hay que aprender a ocupar esa nueva librería. Como que Python te da la sintaxis, pero cada librería es una nueva librería. O sea, las personas que ocupan Pandas y quieren ocupar Polar para procesar data, tienen que aprender otro sintaxis, otras configuraciones, otra lógica de pensamiento. Pero como que ya tienes la base, entonces como que en verdad no es difícil, sino que te va a tomar tiempo. Y si uno va rápido, si uno quiere como, oye, sácame esto algo para mañana y no sabes nada, lo vas a hacer incorrecto.
te vas a equivocar y no te va a funcionar el código. Porque igual requiere tener este concepto integrado en ti para hacerlo de forma rápida, finalmente. O si no, te va a costar un poco de tiempo, de estudiar de qué se tratan todos estos conceptos. Muchas gracias por el follow, eso sí lo vi. A Sebastián. Gracias. También otro punto, ya voy en el 6, en la documentación, que normalmente una aplicación productiva que se ocupa no solamente tiene una API, tiene cientos, docenas de APIs disponibles que tengo que documentar diciendo para qué sirve, cómo se entrega el input y cuál es el resultado que va a tener. Entonces tengo que documentar eso. Para que... Esto es muy típico de las empresas para uso interno. Y esto aquí tengo experiencia de que hay un sistema que yo necesito integrarme. Esa es la otra palabra que se ocupa, integrar. No sé si lo mencioné. Yo prefiero comunicación porque las máquinas son personas. Entonces, la comunicación te dicen, bueno, estas son las APIs disponibles para que tú puedas integrarte con ese sistema o comunicarte con ese sistema. O sea, si mi aplicación yo necesito mandarle información, yo necesito ocupar esta API. Y esta API acepta todos estos parámetros. Y si no existe la API que yo quiero, bueno, ahí tengo que pedirle a alguien de sistema que desarrolle esta API y espero varios meses para que esté habilitado. Porque es mucho trabajo. No es que él diga, con 3 líneas de código, diga, ya, sí, aquí hay un get y me lo pasa. Sino que tiene que asegurarse de todos estos pasos. Esté bien configurado el sync async, el modelo de datos, persistir los datos, validar los datos, etcétera, etcétera. O sea, es harta pegada finalmente, ¿sí? Hablando de harta pega, harto trabajo, James dice, consulta chicos, ¿es más eficiente usar Fast API o puedo, por ejemplo, crear mi propia API? ¿Cuál sería mejor opción? Respuesta rápida, anda con Fast API. Porque Fast API ya, ¿cómo se llama este concepto? Te abstrae harto de ciertas dificultades. Porque Fast API la idea es que es sencillo de ocupar, entonces tienes que aprender menos y ya hay varias cosas dadas por ti. Por ejemplo, la autenticación son funciones que hay que implementar, pero por debajo ya está todo implementado. Si uno quisiera hacer todo desde cero, es harto trabajo. ¿Ya? ¿Fast API te da la capa de autenticación también? Con otros paquetes. Hay una combinaciones de librerías que se ocupan para lograr esto, pero es fácil. Bueno. O sea, como que ya es código que uno junta y funciona. Como un Porque si uno framework, realmente... la palabra ahí no sé ¿Cuál? cuál es. Trae más transparente. Es que por eso yo le llamé framework, no sé si es la palabra correcta. Framework es una especie de abstracción para mí, es como una serie de reglas nuevas, usa esta weá, apréndela, ¿cachai? No toqué mucho más. El framework es más bien las librerías que vas a ocupar para desarrollar tu aplicación. Por ejemplo, un framework conocido en el desarrollo web es el Min y el Mer, que lo mencioné en unos capítulos, que ese framework ocupa MongoDB, Next.js, Express y Angular. Y el otro ocupa, en vez de Angular, ocupa React. Entonces es un framework que hay librerías que uno ocupa y una forma de ir desarrollando. Que en cierta medida igual te abstrae de ciertas componentes. Hay un comentario en el chat de BM Chura. Dice, una regla que algunos siguen, los puntos entre menos código, mejor. Yo le decía, depende del contexto, porque... no le puse por qué, pero... A veces es bueno tener más código porque es más autoexplicativo, pero a veces es mejor tener menos código si es que lo puedes llamar y es intuitivo, es suficientemente intuitivo. Igual depende del contexto y de qué es lo que uno quiere hacer, pero sí es un factor a considerar, poder hacer acciones con pocas líneas de código y que se entiendan bien esas líneas de código y que funcione bien todo eso. En general, si todas esas condiciones suceden, creo que es un buen camino. Si Fast API te permite hacer todo eso más rápido, con menos líneas de código y todo se entiende, genial. En general creo que sería mejor ocupar eso versus hacer una librería propia. Asumiendo que la persona que hizo Fast API lo hizo muy comprensible, bien documentado. Yo creo que sí, sí. es lo que se usa. Sí. Sigo con estos puntos, me salté el número 7 y el 9, no están, pero son 10 en total. ¿Verdad? Sí, le pasa. 6, 8, 10. Sí. Como cuando hago ejercicio, así como las repeticiones, de repente voy en el 4, de repente llego al 10. Entonces siempre me pregunto, me salté un número, estoy seguro. Posiblemente sea el 7 y el 9. Qué conveniente.
Sí. Bueno, hay que hacer testing unitarios a estas API, entonces hay que configurarlas. Hay configuraciones de ambiente, entonces cuando uno está desarrollando una aplicación verdadera, está el ambiente de desarrollo, la de producción, las credenciales para desarrollo, las credenciales productivas, hacer etcétera. Hay varias configuraciones de hacer el despliegue. También está el manejo de errores. Vimos en el esquema básico que existen estos, yo mando una pregunta y me responde con el 200, el 404, 503. Entonces eso también lo puedo gestionar para entregar mejores mensajes de errores. En vez de decir 404 not found, puedo indicar, oye, te faltó especificar el usuario o te faltó poner la clave. Lo puedo gestionar eso también. Y por último, la seguridad. ¿Ya? Hay una seguridad que yo puedo decir solamente ciertos servidores, cierta IP pueden acceder a mi servidor, como otras que no. Entonces, son 10 puntos que tengo que conseguir cuando quiero crear una aplicación real. Y eso toma tiempo, hay aprendizajes, es un camino. Pero eso es. Vamos a la sesión de meme para reírnos un rato de lo que existe en este mundo. Ujú. Así que, Rod, Ya. habla tú, ya me cansé. A tomar agua. Siempre y cuando sea agua, todo está bien. Este lo puso Diego hace poco. El típico de los urinarios. I told him. Le dije 1000 veces antes. No quiero, no quiero Arch Linux. Ese es Mati. Sí, muy Mati. Me gusta también ese quiz de esa weá de como. Lo han visto, ¿no? De ese meme. Que es No. como, hay un típico meme que es como un quiz de test de hombre, ¿cachai? De dónde te ponía a mear, ¿cachai? Y como que salen personas y tenéis que elegir, pues, weón. Y es como que un meme, weón, que se supone que solo los hombres sabemos como dónde. Lo busqué acordándome en Mati. Me siento 100% representado en todo caso. ¿Lo creaste tú, Agnikai, o ya estaba en internet? Mientras tanto, pasemos al siguiente. Este lo mandaron por el chat cuando estábamos hablando al bueno. comienzo. Sí, lo encontré chistoso. Aquí están las personas que usan Ubuntu, Nano, KDE, Gnome, etc. How to install Windows on Linux, etc. Por donde uno parte normalmente. Después uno se puede meter en Fedora, OpenSUSE, Manjaro, etcétera, etcétera. Batch scripting. Después ya está Arch Linux, donde se empieza a meter más profundo. Y ya después, no sé, todo esto ya no sé qué Oye, es. yo de la tercera he visto Vim versus Emacs. De la cuarta ya nada prácticamente, no. Quizás la talla del GNU Linux es de kernel, la weá, quizás eso sí lo he visto alguna vez. Y Dato Freak, mientras mandaron esa weá, busqué él y más abajo Unix Gen System, weón. Es mentira. Quería ver qué salía, pero. La iglesia de Emacs. Eso yo lo puedo entender, ¿ah? Yo tenía un amigo que yo creo que es nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y weón, el culiado evangelizaba con esa weá, te juro. Era bizarro igual, weón. Según él era lo mejor y básicamente como que tú. Amor por 10, la clásica. XE Unix Port. Pero lo puedo mostrar, Safe for Work. ¿En serio? Pongo tu pantalla. Ese. Tengo miedo. Oh, ok. No se veía tan. No sé, no van a censurar. Oh, no sé, de anime, los colores. Tengo miedo igual. Ya voy a sacarte la pantalla en caso de. Después no panean. No pueden No, pero banear, es como. no creo, ¿no? Sí, pueden, sí pueden. ¿En serio pueden? Por lo Pero es que. Reddit, tiene baneado. No, ese no, lo que No, Twitch, entiendo es Twitch. que es personas que tunean de Linux. Entonces lo Ya, dejan ok. como los colores, el formato, de tal forma que es como único, ¿cachai? Ya, ok. Imagina, uy, debe ser harta pega. No, sí es super safe. Así que no Ya. está bueno. Está bueno. Este otro, Django, o nos prefieren uno, otros. Y yo no tengo idea. ¿Alguna Wasabi. opinión? ¿Tu Fast API hasta ahora te ha parecido mejor? ¿Tú usaste Flask antes? ¿Django lo has usado? Sí, pero vi un código y me dio miedo. Ok, Sería más complejo. ya. De hecho, eso voy a hablar ahora. Bueno, y este es el típico de la pareja, Flask con Fast API, hablando de este meme. Y un video, creo que en LinkedIn, me salió como una animación de este meme. Pero no era la clásica, era muy random. Partía así y de repente empezaban a pelear, a pelear como Kung Fu o cosas así. Demasiado random el video. El título decía, no lo veas venir, o algo por el estilo. La IA ya se estaba volviendo loca. Estás imaginando demasiadas cosas raras. Hoy me quedé viendo la UI que tienen y en verdad algunos dicen unas guas re bacanes. Del Reddit, fuera huevo, así como. Sí, está súper safe. Sí. Sí, me han ganas de ocupar Linux de nuevo.
Linux. Si uno podría quedarse pegado aquí, ¿eh? Voy pa- Y al final es lo que decía el Chris nomás, entonces Ah, bueno, más nombre que otra cosa. ya. Hay unas Sí. cosas de nada, pero al final son gente como tuneando Oh, todo. Ya. Bueno. mira, este está Ah, demasiado año 90. Oh, lo quiero. Cuando la internet era libre, de verdad. con respecto a las conversaciones que hemos estado teniendo en Discord, Evo estaba preguntando qué distribución de Linux recomendamos. Y en resumen, yo creo que depende del gusto, depende mucho del gusto de cada uno. Pero todas pueden hacer lo básico, con todas puedes trabajar, pero tienes que estar probando, tienes que ver qué tan configurable quieres hacerlo, qué tanto quieres que se parezca quizás a Windows para hacer una transición real, etcétera. Hay un montón de factores que uno puede tener en cuenta, pero al final es gusto. Y José también estaba comentándole ahí su opinión al respecto. Si alguien quiere comentar algo al respecto, si alguien quiere darle su opinión y consejo a Kevo, puede ir a nuestro Discord y responderle ahí en el chat. Yo no había visto eso. ¿Qué le respondieron de. ¿Cuál respondieron? Porfa, dime que alguien no dijo la La wea mala. de Arch, por favor. Por favor, dímelo, Chris. Yo mencioné Arch ¡No! porque existe, es una posibilidad. Dije que Esa weá nadie la tiene que instalar en su vida. ¿Para qué se hacerse sufrir? La vida ya es suficientemente dolorosa como para tener que aparte sufrir instalando no, Arch, weón. es cosa de cada uno. Weón no tiene ni siquiera interfaz, pues weón, anda. ¿Qué No. estamos hablando? Técnica y dice Arch Linux, hay que tener tiempo. Eso es verdad, también si eres joven, Sí. tenés 18 años, se puede instalar Arch. Y que- Yo nunca la voy a recomendar, weón, en verdad. Siento que es las típicas weas que el esfuerzo-tiempo no paga, weón. Es mejor te ponía a estudiar Linux, weón, no sé, weón, ¿cachai? Para un Eso es lo que me usuario pasa. que está comenzando, yo creo que definitivamente no es buena opción. Pero yo creo que tiene sus gracias, por algo existe, por algo hay gente que la usa. Simplemente que no, el público objetivo no es tan amplio. Yo opino que si tienes tiempo, sí, tienes tiempo para dedicarle, bueno, se aprende harto. Después lo puedes odiar con argumentos y decir, sí, lo odio porque ocupé Arch. Pero Chris, ¿tú realmente lo recomendáis? ¿No? 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 Yo para comenzar, yo no lo O sea, recomiendo. Pero O da lo mismo, en alguna circunstancia, ¿cuándo lo recomendaríais? cuando quieres tener las sé. últimas actualizaciones de algún paquete por algún motivo. Y no quieres estar esperando a que se vayan liberando cada 6 meses. Pero la wea ambigua. No es ambiguo, es para súper concreto. Para sentirse hacker, para estar ahí probando. Hay tantas distros de Linux que tienes que ir probando. O sea, si quieres ir a la dip de Linux y no quedaste en Ubuntu, como que tienes que pasar por al menos 4 distribuciones. Y realmente te das cuenta de los distintos sabores, complejidades que hay en cada distribución y el kernel y cómo se actualiza, etcétera. O si no, eres un usuario de Linux que solo me conoce Ubuntu, porque es lo más fácil de usar. Pero Pues hay que irse a la DIP. En algún momento te tienes que ir en la DIP y Pero pasar. es de ir en la div sin meter. No, que es una de las conocidas que igual se nombran. Cuando uno está en la DIP, lo nombran. Entonces hay que meterse y explorar. ¿Sí? ¿Qué tanto? O sea, uno decide dedicarle tiempo a eso. Y es parte del viaje. Eso digo. Ya sé cuál va a ser mi Pero, frase después de este stream, weón. No, o sea, yo, bueno, como estamos en un momento más relax, estamos previa, no, yo en ningún caso, ni para aprender, ni por si acaso, ni porque sí, ni porque me lo dijeron, no lo recomiendo en ningún... Y no le creo ningún caso de uso de que dijo Robo porque está en la ficción eso. Es como justo necesitáis una weá que justo no funciona en ninguna otra weá. no es que lo necesite uno necesariamente, a veces uno quiere hacer pruebas con las últimas actualizaciones que han salido de algo y uno quiere hacer pruebas nomás para ver cómo está la cosa. Quizá uno que está desarrollando alguna librería y quiere que sea compatible con las últimas versiones de otra librería. Pero ese tipo de casos es útil, pero es un público objetivo pequeño. sí. El usuario de Linux es bajo comparado con Windows y Mac. No me sé los porcentajes. Ahí siempre invento. Pero Del mundo es como una el mierda. es como 5% con suerte, o 1. Sin contar los servidores que existen con Linux. Como usuario de PC. Y de esos, ¿qué porcentaje ocupará Arch? Así como muy, muy bajo. Igual son de ser docenas de usuarios. Habría que... O sea, obviamente hay. Mira, yo
Ya, quizás sí se me ocurre en un caso de uso, para todo lo que estamos hablando. Efectivamente, Chris, creo que lo único que se me ocurre es que si estás haciendo un cosplay, weón, de hacker o alguna weá así, si queréis ir a una fiesta de disfraces y no sé, por alguna razón, ahí tenéis que tener Arch, ¿sí? Porque... Pero no se me ocurre otro, weón. Mira, No... dato curioso, Arch Linux tiene en Reddit 277.000 miembros y Ubuntu tiene 236. O sea, en Reddit, Arch es más grande que la comunidad de Ubuntu. Por eso, pues, weón, si cuando nada te funciona tenés que hablar con otros weones que nada le funciona, pues, weón. Ah, Iba a decir algo similar. Yo creo que de verdad puede ir por ahí. Pero, insisto, tiene un uso. Pero el público objetivo es pequeño. gente que le gusta sufrir. Por ejemplo, a mí me gustaba Kubuntu y tiene 13.000 usuarios. Yo puteando a la gente que a veces me chura y dice hola, hola, Yus. Bueno, la gente del stream ¿Viste? sí tiene pues, autorización para... Sí, ¡Qué mentira, no! Bien, ¿por qué ocupas Arch? Necesitamos un argumento para contradecir a Mati y apoyar a Rodo. Yo creo que a las personas que les gusta sufrir, como Puede ser. tener un desafío. Sí. Recuerden que tenemos un canal de Discord. Si es que quieren poner memes durante la semana o preguntar cosas, pueden ir ahí al canal, entrar al server y poner lo que quieran, las preguntas, los memes, links útiles, etc. Y en nuestro canal de YouTube tenemos los episodios pasados. Si es que están viendo esto en YouTube, los links están abajo en la descripción. Y recuerden darle like y subscribe si es que les gusta este contenido. Dale, Chris. Ya. Entonces, en este viaje de poder entender la comunicación entre dos programas, revisamos que existen distintos protocolos. Uno de ellos es REST. Y cuando entramos a REST, vemos que existen varias opciones. ¿Ya? Tenemos FastAPI, Flask, Django y pueden existir otros, pero estos son los principales tres que se han mencionado. No sé si lo mencioné al principio, pero muchas personas antes en otro episodio habían mencionado, oye, ¿qué tal Django para API? Yo había ocupado algo que se llamaba Django, pero era para desarrollar páginas web y que era muy distinto al Django REST. Así que si alguien más tiene esa confusión, existe Django REST, que es la API y que es muy conocida. De este análisis de las opciones que existen, FastAPI se menciona que es muy alta, que es fácil de implementar y que está creciendo y se ocupa en la API moderna y microservicios. Flask, lo que había estudiado la vez pasada, que era algo simple, lo he ocupado y es simple de levantar algo, pero cuando estaban pensando algo más productivo en aplicaciones, como aquí mencionan, es ocupar API. Ya, entonces FastAPI versus Django REST, y Django REST es más bien un framework de desarrollo, porque tiene varias funcionalidades extra. Por ejemplo, tiene un ORM, y una interfaz para administrar usuarios. Estudié lo que es la ORM, que es cómo se conecta a base de datos. Como que tiene varias cosas ya nativas, como hechas, que uno va y ocupa en Django REST. FastAPI es si uno quiere aumentar sus funcionalidades, como aquí menciona, hay que ocupar, por ejemplo, otros servicios, otras librerías de Python, como SQL Alchemy, etcétera. Pero algunas personas prefieren Django REST porque viene bien paquetizado. Como mencionan acá, es un como que tienes una herramienta que te sirve para varias cosas. Eso es lo que entiendo, no lo he ocupado. Si alguien conoce Django del público y lo puede aclarar, genial. Pero vamos con Fast API en detalle. Y aquí vamos a ver ejercicios. Aquí saco el código, espero hacerle zoom. ¿Se ve o no? Sí, se ve. ¿Es el código que estabas usando en cuál proyecto? No, esto no es proyecto de hoy, episodio 114. Ah, ya, es como un ejemplo. Donde es un ejemplo más completo del que mostré inicialmente. Este es el que mostré inicialmente, donde vemos que cargo las librerías. FastAPI se ocupa en conjunto con que Dante agrega la funcionalidad de tipado Python, y con tipeado significa que en los lenguajes de programación serios, no como Python, existe el concepto de que uno define la variable, qué clase es la variable, o sea, de qué tipo es la variable que uno va a ocupar. O sea, si yo defino que, por ejemplo, si yo defino que var yo defino que es un integer, por ejemplo. Me obliga a hacerlo, por ejemplo. En Python no hacemos eso. En Python lo que hacemos es poner a igual 1, después podemos poner que a es igual a hola. Y Python lo va a aceptar. En cambio, al ser tipado, podemos evitar varios dolores de cabeza. Porque si hay un error,
el error me va a decir, oye, le estaba asignando un string a una variable que es integer. Ah, sí, como que algo malo hiciste. Entonces, uno puede cometer Es- menos errores de desarrollo, ¿sí? Eso te arregla el funcionamiento de el tipado así como light, no me acuerdo cómo se llama exactamente, que uno usar en las funciones, las clases, etcétera. ¿Te arregla eso? Sí, O sí. sea, porque para los que no sepan, uno puede poner en una función, tú le puedes poner el input cada uno de los parámetros es un tipo específico de input. Puede ser string, integer, float, etcétera, etcétera. Pero al final, si le pasas otra cosa, no te reclaman. Y da lo mismo, en verdad es más. Para mí es peor hacer eso porque estás agregando cosas extra que vas a tener que actualizar si es que cambias algo y que no necesariamente van a ser consecuentes con lo que estás haciendo. Entonces puede que estés engañando a la persona al decirle esto es un string y en verdad después no era un string, era un integer. Y no hay error en eso. ¿Esta librería te arregla eso o tienes que usarlo de otra manera y ese problema te sigue pasando? No debería pasar ese problema porque es la idea del paquete. Ya. Porque aquí me ayuda a definir lo que se llama acá base model, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, yo defino una clase llamada item que se deriva de base model y yo nombro que esta clase tiene estos tres parámetros y cuando yo quiero crear no tengo ese, por ejemplo, acá, ítem, sí que no tengo el ejemplo acá, pero Ya. por lo que estudié, si no le entrego una clase de ese ítems, va a fallar. O sea, ahí alguien dice, define la estructura y permite crear validaciones custom que se pueden ejecutar al instanciar el objeto. Bueno, sí, para eso se Ok. ocupa Pydantic. Pero sí, no sé si arregla lo que mencionas tú, Ok. Rodo, como cuando uno no está ocupando, sé que se ocupa Porque puede que sean aquí cosas en... distintas. Puede que te ayude Sí, a cumplir el objetivo, pero puede que todavía tengas la otra inconsistencia porque son distintas. sí, buena pregunta. No, ya me entró la duda, no soy experto, pero Ya. ayuda a evitar ese problema de que uno no le entregue un objeto que no es la clase de ese objeto. Ya. Alguien pregunta, ¿este código igual corre sobre el intérprete de Python o aplicación alguna? Corre con la magia de ubicorn. Ya cuando uno instala, aquí tengo el readme, estas son las líneas que uno ejecuta. Ya uno instala fast ubicorn y con ubicorn actúa como un servicio y te levanta este API en el puerto 8000, porque uno lo define de esa forma. Si igual te levanta esto en... Ah, no lo defino acá, creo por defecto en el... Esa es la magia. Se ocupa en conjunto. Bueno, ¿qué más? Ya, bueno, voy a seguir con el ejemplo, que me Ok. perdí con la pregunta dónde estaba, pero sigo con el ejemplo de cómo se ve. Un segundo. Y ya. Entonces, este script tiene 300 líneas de código. Aquí está lo que yo mencionaba. Cuando uno levanta este servicio, deja estas configuraciones y menciona que se va a levantar el puerto, pues ya este va a ser el 0 es el localhost. Ya. Y un segundo que tengo ¿Estás maldición. buscando? No sé por qué no me funciona lo que quiero. Alguien me ayuda a rellenar mientras Dale. arreglo el código en vivo. Clásico, clásico, clásico. Clásico de la cocina en vivo. Que, que tenía otro servicio en el puerto 8000, entonces no me cargaba el ejemplo Ah, que quería. ya, ok. Como un poco de contexto sobre eso Ahí está. para el resto. En general los computadores funcionan con distintos canales de comunicación, que son los puertos, donde puede salir comunicación o entrar comunicación. Y cuando hay un canal de comunicación ocupado, dependiendo de cómo uno lo esté ocupando, sería no dejar que otra aplicación use ese mismo canal de comunicación, ese mismo puerto. A mí me ha Sí, pasado, por ejemplo, cuando quiero conectarme a alguna base de datos y la conexión va por un puerto específico, quizás digamos que hay un servicio de conexión a base de datos como... Voy a poner un ejemplo específico. Diver es un cliente de... ¿Lo escribo? Es un software en el que uno puede ejecutar queries, conectarse a bases de datos. Ese software está ocupando un puerto específico para conectarse y autenticarse. Y después, por otro lado, uno podría querer usar Visual Studio Code para hacer lo mismo, pero conectarse por código, ya sea por R, por Python, etc. Y puede que el canal de comunicación para autenticarse sea el mismo. En ese momento las cosas se rompen y uno dice, bueno, tengo que elegir uno. No puedo usar los dos al mismo tiempo.
A menos que uno pueda dar ese canal de comunicación y después cortarlo, como usarlo una vez y después que se desocupe. Pero si es que uno trata de mantenerlo activo en dos aplicaciones al mismo tiempo, a veces chocan y dice uno, en la segunda que intenta comunicarse, dice no puedo porque ya está siendo utilizado. No tengo permiso. Los Así problemas es. con puertos son bastante típicos. Sí, lo que me acaba de pasar. Tenía Sí. el ejemplo anterior en el puerto 8000 y cuando levantaba el otro ejercicio que también está en el 8000 no funcionaba. Tengo que cambiarle el puerto y listo. Claro. ¿Pero lo Bueno, hiciste este ejemplo, o no? o sea, sí, ya está. O sea, no cambié el puerto, cerré el otro y levanté el nuevo. Ah, ya, pero pongo tu pantalla. Ahí Ah, sí, está. Ya. ya. El código que mostré, voy a empezar automáticamente. FastAPI crea esta página web, /2, donde uno puede ver y entender un poco más las APIs que están habilitadas. Esto lo levanta de forma automática y uno puede ir configurándolo para que muestre más información. Por ejemplo, le podemos poner este título, una descripción. Tengo ciertas APIs que necesitan autorización, entonces aquí me aparece el menú de la autorización. Tengo ordenar, ¿sí? Y alguien pregunta, ¿este código igual corre sobre el Sí, intérprete de Python? eso le respondí hace unos 10 minutos o Ah, 5 ok, ya minutos. creí que era duda nueva. Unicode, Ya, que es una línea que se ejecuta en la terminal y se levanta el servicio ya. en el puerto 8000. Entonces, yo puedo ordenar mis APIs por tags. Y esto es muy importante cuando empiezo a tener decenas de APIs. La puedo agrupar bajo ciertos conceptos como usuario, ítems, auth. Puedo ponerle una descripción, test, etc. Entonces, la documentación se levanta automática, pero sí o sí yo tengo que ir tuneándola, queriendo decir que le tengo que agregar líneas de código para que muestre la descripción y me ayude que el usuario final lo entienda de mejor forma. Si yo me meto a uno de estos tags, veo que hay dos endpoints. Esto se llama endpoint, ¿ya? Del estilo post y get. Este lenguaje hay que indican algo, como yo mencioné. Post indica que yo voy a crear algo nuevo, get voy a obtener algo. Yo podría configurar un get y por debajo crear cosas. Ya, o sea, yo puedo definir todo como get y hacer cualquier cosa por dentro. Va a funcionar igual, porque por debajo es una función que va a ejecutar más código. Pero la idea de tener este estándar es que cuando yo lea esta documentación, yo entienda, esto es un post y va a crear un usuario. Buena práctica. Entonces yo hago clic acá y puedo ver que he creado este endpoint, crea un nuevo usuario, tengo que especificar el username y la password va a estar hachada. Yo puedo poner, me sigue mostrando los parámetros. El username tiene que ser un string, password, unas descripciones y aquí también me explica que si tengo el código 200 significa que todo esto se puede tunear. Y repito, con tunear me refiero a adaptar y modificar de cómo yo quiero que esto se vea. Este es como el resultado aquí esperado. Si tengo el 422 significa que es un error y aquí así va a aparecer el error. Como que aquí está el tipo de error y un mensaje. Adicionalmente, dame información de cómo yo puedo interactuar con esta API. Puedo probarla. Hago clic acá, try it out y aquí digo, pongo Chris, la clave va a ser hola y puedo poner, hago exit y vemos que sale el código. Después vamos a entrar en detalle de qué se trata ese código. Este es la URL, este es el endpoint. Ya, este es el servidor donde está habilitado la API, en este caso en mi computador local, puerto 8000, es el endpoint, y estos son los parámetros que yo le voy a entregar, que vienen después de este asterisco, o sea, del signo de pregunta, username Chris y password hola. Y esta es la respuesta que obtuve, como name Chris, ID 2, y estos son los headers. Los headers son cuando yo mando un mensaje, puedo incluir un header que va en la parte de arriba del mensaje que tiene contenido que se pueden ocupar o tener contenido adicional. Por ejemplo, el content type menciona que el contenido de la respuesta es en el formato JSON. Esto es la fecha, estos son parámetros que desconozco,
Y por ejemplo, todo lo que empieza con X son parámetros del headers que yo he creado. Ya esto también es un estándar. Que cuando yo creo un nuevo parámetro dentro de headers, lo pongo con que empiece con X rayita para que se entienda que esto es como algo que es propio de esta API. Porque el content type es algo global, o sea, como que ese concepto existe en todas. Chris, pregunta, ¿dónde se define esa documentación en el código? Sí, para allá vamos. Ya, ok. Si me das 5 minutos, vamos a entrar ya al código. Ya. Ya. Entonces, esta, como vemos, una buena documentación para ir entendiendo cómo interactuar. Si no tuviera esta documentación, imaginemos, si no tengo esta documentación, aquí vuelvo al concepto de principios fundamentales de lo que estamos haciendo. Si no tengo una documentación, ¿por qué necesito una documentación? Porque usuarios finales van a ocupar estas APIs para integrar su sistema con mi sistema. Si no tuviera documentación, me estarían preguntando a mí, oye, ¿cómo ocupo cómo me integro? Y me tendría que sentar al lado de él, mostrarle este código, por ejemplo, oye, mira, en la línea 240 tengo lo que tú necesitas, y este es la API, y le mando un screenshot, o podría tenerlo en un Word, en Confluence, en una Wikipedia, pero son estáticos. En cambio, al tener algo como de este tipo disponible, me facilita harto la comunicación con el usuario final, que pueda acceder a esto y entenderlo cómo se ocupa. Y como mencioné, esto lo hace Fast API, ocupa algo que se llama Swagger, pero yo puedo controlar el contenido, que lo muestre en detalle. Imaginemos que adicionalmente de entender lo que hace la API, yo lo puedo probar. Y aquí cabe otra vez la pregunta. Si no tengo esta opción de probarlo, ¿cómo lo haría? A través de este código. Yo tendría que escribir este código y ejecutarlo en una terminal. Voy a poner una terminal acá. Ah, pero esto, espérate, ese código es para Linux. Linux recomiendo ocupar W. Entonces pego este código y tengo la aplicación corriendo, no sé si esto funciona. No, porque uno está corriendo en Windows y Ubuntu está corriendo como en otro sistema. Entonces no hay una comunicación. Entonces no va a funcionar. No es Pero el funciona acá. mismo localhost. Sí, exactamente. Pero hay una forma de ejecutarlo en Windows, pero no es con otro código. Ya, pero aquí yo tendría que poner la terminal, ocupar el "-x", indicar post, la IP, la URL y poner estos datos. ¿Quién más pega finalmente? O sea, si es una API, lo puedo hacer, iterar. Lo he hecho. Con Flask, en el capítulo de Flask, lo hice de esa forma. Cuando uno tiene varias IP, es mejor tener esta herramienta para ir ejecutando y probando. Y también está en la URL. Como es protocolo HTTP, puedo ir acá y poner esto. Ese método no allowed, creo que mi nombre está repetido. No sé por qué no funciona, maldición. No sé por qué no funciona por la URL, pero no funciona. Cosas que pasan en los en vivos. Sí, ya. Estaba buscando cómo hacerlo en Windows, pero también aparece con curl, probablemente con otros argumentos. Sí. No creo que valga la pena por ahora. No, ya. Entonces esa es la documentación, muy importante. Ahora veamos el código. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, de Fast APIs exporto estas librerías. Por ejemplo, el HTTP exception, el que yo voy a utilizar para dar un mejor mensaje de error. ¿Ya? Voy a explicar los mayores. El depend se ocupa bastante. Ahí lo vamos a meter en detalle. Por ejemplo, esta es tu pregunta, Mati. ¿Cómo hago la autentificación de la API? Ocupo estas librerías, que así se importa. Este middleware que se llama Course sirve para... ¿Cómo? BM Chura está diciendo eso no pasa en Arch. No pasaría. Todo funciona en Linux. Mucho más fácil. Y bueno, Jinko 5 menciona Postman. Sí, Postman también sirve para ir probando APIs. Este Course middleware me permite definir quién puede acceder a mi API por IP. Yo puedo poner cierta IP, solamente pueden acceder a la API. Este es el formato de respuesta, que es el JSON, el PDANT que mencionamos, de que me sirve para validar y agregar un poco de tipado en estas opciones. Esta librería también me ayuda a generar estas para el acceso. Y vamos por parte de cómo se ve este script, que es un poco más completo que el anterior, que el ejercicio de prueba.
¿ya? Esto es para la configuración de acceso, para hackear la página, los tokens de acceso. Esto, el crypt.conf me sirve para hackear la password, para que la password no quede como string dentro de la base de datos, sino que esté hackeado. Por ejemplo, aquí defino mi aplicación en app, defino el objeto FastAPI y aquí, por ejemplo, defino el título, la descripción, la versión. Aquí este no me funcionó, era para ponerlo en dark theme, pero no funcionó. Sorry, Ro, está todo en blanco. Pobre de tus Qué ojos. terrible. Aquí, hola ingeniero. Aquí defino los tags que voy a ocupar, los tags user, items, auth y las descripciones. Todo esto va a ir a la documentación que mostré y ayuda a entender de mejor forma la API que estoy configurando. Por ejemplo, aquí configuro cores, que esta es la peor configuración. O sea, es la configuración de desarrollo, porque permite todo. Y este aquí fue el problema que tuve en el desarrollo de la otra aplicación, porque como estaba ocupando IA para generar el código, uno de los endpoints no tenía esto configurado, entonces como que en verdad se caía la conectividad y nunca supe por qué, le estaba echando la culpa a otra cosa y me metí en un deep infinito de cómo solucionarlo, mientras veía cómo pasaban las horas en la hackathon. Fue horrible. Pero este course dice que permite todo el origen, las credentials es que va a ocupar las cookies. Estos son, cada uno tiene sus configuraciones adecuadas. O sea, en productivos, cuando se lanza productivo hay que ponerle, por ejemplo, aquí false, ¿ya? Y esto un poco de ciberseguridad. Lo estuve averiguando porque lo encontré interesante, ¿ya? Supongamos que estoy navegando una página web que tiene acceso, estoy en una página web, o sea, estoy en mi navegador, accedo a una página web. Si esa página web ocupa credenciales para verificarme y tener acceso, y si tiene esto true y no está bien configurado, se va a generar un token, ¿ya? De mi sesión. Y yo con ese token accedo a esta página web. Digamos que esta página web es un banco y en esa página web yo puedo retirar, depositar plata o hacer transferencias. Ese token está en mi navegador, en la cookie, ¿ya? Y si yo entro a otra página maliciosa, esa página maliciosa, como la estoy abriendo en el navegador, tiene acceso, o sea, no ve la cookie, pero sí tiene acceso a enviar las cookies. Entonces, esa página web, que es otro servidor, le dice a mi navegador, accede al banco con las cookies. Entonces envía las cookies. Y como las cookies tienen el token, el banco, como tiene esta configuración terrible, va a aceptarla. Va a aceptar cualquier origen. Entonces el malware, o sea, esta página maliciosa, ocupa mi navegador para mandarla el tokens y hacer una conexión entre la página web maliciosa y mi banco. Y al tener el token puede hacer llamados de API, por ejemplo, y transferir plata de mi banco al banco de ellos. Entonces, ojo con los cores. Esto para configuración de desarrollo. Si lo quieren lanzar a productivo, tiene una configuración más segura y forma más correcta de hacer esta autentificación, que se hace a través de los headers. Por eso es como cuando menciono que pasar algo productivo es bastante trabajo, porque hay que ver todos estos detalles de seguridad, cosas de eficiencia, que sea robusto, de que si alguien me manda un string no se caiga la API, sino que me devuelva un buen mensaje, que esté bien documentado. Harta pega. Por ejemplo, aquí yo defino una clase, item base, y yo puedo mencionar que, por ejemplo, por eso esto es tipeado. Name tiene que ser un string. Entonces, si yo no le doy un string, me va a dar un error de que name no es un string. Acá field, me ayuda a esto. 3 puntitos indica que es un campo obligatorio, ¿ya? Y con field me da opciones de decir como el máximo. Tiene que tener mínimo 3 caracteres y máximo 50. Ocupando field viene del paquete de Pydantic. Entonces, como mencionó ahí alguien del chat, no recuerdo el nombre, que servía para hacer validaciones. Entonces yo tengo que validar de que no me van a entregar un name de 1000 caracteres y que me empiece a llenar la base de datos, tenga problemas con la base de datos. Aquí non es que es opcional, maximum length, G es great o equal, ¿cierto? El precio, entonces el precio sí o sí tiene que ser mayor de 0. Este model config es el esquema
Entonces aquí en el esquema yo puedo poner un ejemplo de cómo se completa esto, ¿ya? Entonces, cuando vimos en la documentación acá, ¿dónde está? ¿Qué API es? Bueno, aquí está, por ejemplo. Tengo ese ejemplo. Entonces, con ese parámetro puedo controlar lo que aparece aquí. Y aquí puedo poner el ejemplo, entonces la persona que ocupe esto tenga una mejor noción de cómo debe ser la información que tengo que enviarle. Por ejemplo, aquí igual, aquí es otra clase usuario, donde aquí voy a centrar en el correo, y aquí en el correo hay una librería que tiene esta función, Pydantic también, email string, que revisa que el string sea un correo válido. O sea, que tenga el arroba, que tenga el punto algo, que no tenga caracteres especiales, etcétera. Para evitar, no sé, cualquier tipo de hackeo o que me den información incorrecta a la base de datos. También puedo ocupar validaciones propias. Yo puedo inventar una validación, quizás sea a través de estos decoradores, que interest defino que sea mayor a 5. Es una lista que no puede ser mayor que 5 por X motivo. Aquí están los motivos de negocio. Por ejemplo, cuando yo mencioné que las promociones solamente se deberían aplicar a 5 productos, por aquí yo puedo poner esa validación. De que cuando llegue la solicitud, como que revise que esté dentro de esos 5 productos, si no devuelve descuento cero. Aquí viene la autentificación, creo un objeto. Y este es todo el código que hay que copiar y pegar, donde revisa que el usuario esté registrado en la base de datos y que la clave esté correcta. Que esto es como, aquí está el tokens, ¿ya? Dice, interesante lo de Pydantic, dice que está escrita en Rust. Buena. No tenía idea. Pero cualquier cosa escrita en Rust o en C suena a rápida. Sí, Polar, ese paquete de librería que mandé, Polar, para trabajar con base de datos, está escrito en Rust y es mucho más rápido que Pandas. ¿Qué más tenemos por acá? Me salté unos pasos. Aquí está esto, por ejemplo, también se puede configurar como where, que es, por ejemplo, cuando se genera una solicitud y cuando se devuelve, se ejecuta este middleware. Y este middleware lo que hace es calcular el tiempo de ejecución, ¿ya? Por ejemplo, aquí Podría en teoría calcula ser cualquier otra cosa, ¿no? sí, sí, cualquier otra cosa. Aquí lo que tenía sentido es calcular cuánto se demora la respuesta. Y por ejemplo, aquí, como yo mencionaba, en el header, yo inventé esta variable. Y por eso empieza con X. ¿Cuánto se demora ese proceso? Y eso lo podemos ver, esa funcionalidad en la documentación está acá. Esto de comenzar con X es una convención bastante común como para entender que es una variable Sí, creada por el usuario. ¿Eso? sí, Ya, sí, pero no sí. es automático, uno puede no seguir esa convención. Sí, o sea, sí, la idea es ir con las conversiones para tener como un lenguaje en común, buenas Sí. prácticas. Es como lo mismo cuando uno crea una función, pues una función no le pones como F, Claro. paréntesis. Como, por ejemplo, acá me dice endpoint que simula un retraso para probar el middleware de tiempo. O sea, con cantidad de segundos de espera. Entonces yo pongo 2 segundos, pongo ejecutar y vemos que en las respuestas del header, entonces tengo una respuesta del body y del header. Tengo esta variable, ya que aparece que se moderó casi 2 segundos y me permite manejar los errores. Entonces cuando hay un error, yo defino que quiero entregar el contenido de esta forma. Quiero poner un mensaje, aquí podría poner cualquier cosa como autor. Y luego, si vemos cómo fui construyendo esto, tengo las librerías, tengo el inicio de la app donde configuro como texto para documentación, paso por los codes, los modelos de datos que se van a ocupar, la forma que las personas se van a autentificar, el mirror, la exception handler. Ya todo esto va como al app. Y luego empiezo con las rutas. Ya esta es la ruta default al puerto 8000 a secas y sale un mensaje, bienvenido a Encoders, fin un get, donde esté la URL. Y esto también tiene todo, cuando está en estos corchetes, es que es un parámetro que va a aceptar. Entonces va a aceptar el parámetro que es obligatorio ingresar y estos son opcionales. O se documenta estilo. Esto tiene un string docs, creo que se llama, ¿no, Rob? Cuando uno documenta una función en Python. Sí. Y cuando uno la documentas con Mm. texto justo debajo de la función,
Eso es un doc, no string document. Pero sí, es la idea. Entonces, si vemos acá, ¿qué se ocupa? Se ocupa el try exception. Entonces aquí ya empezamos a todo como de código, de que esto no funcione y si se cae haya una excepción que devuelva y devuelva como información de que, oye, el ítem no he encontrado. Entonces esto lo hace, es más código, pero hace que sea más robusto y cuando hay un error sea fácil de entender. Porque imagínate, en este e-commerce, 10 millones de personas, se te cae un servicio. Tú quieres ingresar a la consola y ver qué error fue en los logs, como, oye, el ítem no existe. Ah, ¿por qué el ítem no existe? No existe porque alguien lo borró de la base de datos, por ejemplo. Pero si no tienes estos logs bien definidos, te va a salir error, se cayó, 405. Como, ¿qué hago ahora? O sea, como que tienes que debuguear harto tiempo encontrando cuál fue el problema. En cambio, al tener buenos handles de los errores, la vida se te hace mucho más fácil. Así tenemos como para post, recuerden que era para crear un ítem. Entonces aquí lo que hace es crear un ítem, crear un usuario. Entonces aquí está toda la lógica de crear el usuario. Por ejemplo, aquí hasheo la clave por tema de seguridad. Aquí maneja el login, harto código también, harto try and except. Chris, yo tenía una pregunta ¿Sí? que la quería meter en algún momento, pero un poco más Ujú. general. ¿Con cuánto te demoras en aprender? Igual es harto para mí. Como, ¿cuánto te Sí, demoraste en es aprender más o harto. menos todo y Mira, usarlo? aprender estos conceptos del primer ejemplo sencillo que hace get, post, put, lo más difícil entender para qué diablo están esas palabras si uno puede hacer lo que quiera adentro. Entonces cuando uno entiende que es como para indicarle al usuario final de qué hace esa función, te hace más sentido y que estos son parámetros. Esto es fácil, te puede tomar 4 horas, o sea, 4 horas, como entendiendo estos detalles. ¿Ya? Saltar a esto es harto. O sea, podrían ser 8 horas. No, adicionales. Y espero que con esta transmisión sea mucho más fácil entenderlo. Esa es la idea de este objetivo. Darle como una visión global de las distintas componentes que existen. De tal forma que cuando uno aprende esto al detalle se le haga más fácil. Porque esto es como, puede ser el 80 de lo que existe y lo que uno va a ocupar. ¿Ya? Siempre se puede ir más deep y más seguridad y más robusto. Pero con esto uno ya tiene una buena pincelada de las cosas que existen. Y con el concepto de comunicación entre dos programas y los protocolos que existen, realmente espero que esa información le ayude a entender. Porque cuando antes yo tenía una noción vaga de lo que era una API, en qué mundo vive, o sea, como que siempre se habla de Fast API, pero Fast API está dentro del concepto de API REST. Y API REST está el concepto de protocolo de comunicación. Y protocolo de comunicación existe porque hay dos programas que tienen que mandar información. Y hay dos programas que necesitan mandar información, uno para entregar datos o dentro del concepto de microservicio para que componentes que tienen lógicas precisas se puedan comunicar entre ellas. Entonces, para mí, entender todo eso me ayudó bastante a decir, ah, ya, ok, ahora entiendo. Cuando estaba desarrollando el chatbot, veía solamente este pequeño punto de FastAPI, como ya quiero que mande el mensaje y chao. Pero cuando hay errores, cuando quiero escalar la aplicación, era, ¿qué hago ahora? No sé qué hacer. Cacho. Sí, o sea, es que como en la vida, weón, si al final entender algunos conceptos que funcionen, piola, pero después que sea real, no piola. Sí, y eso es lo que tenía para el día de hoy. Bueno, gracias, Chris. Quiero enfatizar en que lo importante de esto es que les haya quedado clara la idea, como las distintas partes, como decía Chris. Y cuando uno aprende realmente esto es cuando uno empieza a aplicarlo. No solamente viendo el código, viendo un stream, escuchando algún podcast o algo así. Entonces, si es que a alguien le interesa esto, le interesa mucho crear algo y aprender este tipo de herramientas, es importante que se dé el tiempo de crear algo y se dé esas aproximadamente 12 horas que estaba estimando Chris para hacer algo desde cero. Ahí es cuando uno obtiene la información más, uno procesa la información y la decanta para que quede más a largo plazo en el cerebro. Sí, sí, 2 horas como, sí, es como una estimación buena, o sea, máximo. Podría ser menos dependiendo del conocimiento en programación que uno tenga, experiencia ocupando algo similar, conocimiento de que cómo funciona el desarrollo de una aplicación. Y para un data scientist puede ser 12 horas para llegar a una maestría. O sea, no una maestría, pero algo con confianza en el desarrollo. Normalmente los cursos como
son de 10 horas, pero con 4 horas uno ya entiende conceptos básicos y generales. Claro. Bueno, ¿algo más que agregar, Mati, Chris, antes Hay una de última cerrar? pregunta, De terminar? por si acaso. Ya, dale, léela, porfa. Era, ¿qué sería lo más complejo que procesaba ese backend en FastAPI de Ginkgo 5? El ejemplo que yo tenía era un ejemplo muy sencillo, entonces no había nada pesado. Pero todo depende de lo que vas a hacer, ¿ya? Entonces, y hay estrategia para procesar algo bien pesado. Por ejemplo, algo bastante grande, lo mejor es como delegar esa tarea a otro proceso. Por ejemplo, la API recibe como los inputs de ejecución y te devuelve un resultado. Dice, ok, recibimos toda la información. Y en el back tienes otro módulo que esa API llama y procesa esa información. Por ejemplo, si esa información se demora 1 hora, se procesa 1 hora y luego tienes un trigger que avisa que, dado el evento que terminó de procesar, de que, oye, tu solicitud ha sido aprobada. O te manda un correo. Porque en tema de procesamiento se te puede caer porque tiene que procesar mucha información, por ejemplo, y ocupe los recursos de tu servidor, CPU y RAM. Lo otro es que lleguen demasiadas solicitudes al servidor que no lo pueda manejar. Si te hacen un ataque de DOS, te pueden botar el servicio. Ahí pasaron un dato, Rabbit, para MQ. pasar los mensajes a procesos. Bueno, Pasar los mensajes. Ya. Gracias por el aporte, Tony. Sí. ¿Algo más que quieran decir antes de cerrar? no. Ya. O sea, sí, mencionar que esto de la comunicación entre dos programas es una parte de la arquitectura de una aplicación. Entonces, cuando ahí está el arquitecto decide cuáles son esos módulos, cómo se comunican, por ejemplo, oye, esto es más bien una cola, aquí ocupamos RabbitMQ, aquí ocupamos FastAPI, aquí ocupamos el XP, acá ocupamos un servicio Lambda, este tipo de servidor, y así va a ser la comunicación, ocupamos una gateway, entonces hay muchas decisiones dentro de una aplicación y solamente vimos un pequeño pedazo de esa decisión. Ya, Rod, Sí. ahora sí. Muchas gracias, Chris. Gracias por la explicación de FastAPI, por la demo. Y les recuerdo que en el chat acabo de poner el link al canal de Discord. Si se quieren unir al canal de Discord para comentar cosas durante la semana, para poner dudas, para poner memes, etcétera, algunos links útiles que encuentren, pueden unirse y vamos hablando durante la semana. Y en el canal de YouTube que acabo de poner, encuentran nuestros episodios pasados. Si están viendo esto en YouTube y les gustó el contenido, denle like y subscribe y así les van a aparecer más contenidos similares. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Gracias a todos Mikai. por los subscribe, follow y como siempre gracias también Chris por el tema. Siempre muy Y, interesante. y por Discord pueden spamear a Mati, pueden ponerle @mono y díganle que se compre un PC. También todo a Mati, te lo compre, por favor. Hay que hacer vamos a hacer una donación aquí en vivo en un capítulo próximamente. Pero que Donación instale de Arch ti ya. misma. Sí, cómprate cualquier cosa que le instalas Arch y listo. No Sí. tienes que pagar ninguna licencia de software, no. Capítulo especial. Nuevo Oye, PC sí. con Arch. Instalando Arch se va a llamar. Sí. Oye, corre súper rápido Arch. Eso es lo bueno de Linux, que es súper como que ocupa menos memoria. Funciona bien. No como Windows, que consume la mitad de tu PC. Sí, Mati, cuando el Arch desde cero. Ya nos vemos. Gracias a todos. Que estén Chao. bien. Chao, chao.